Cantares capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 2. Libro de Cantares capítulo 2, leyendo desde el verso 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amor entre las doncellas. Ahora note la comparación que hace acá Salomón. Él dice como el lirio entre los espinos, así es mi amor entre las doncellas. Y en el verso 1 habíamos visto que la Sulamita declaró y dijo, yo soy la rosa de Sarón. Yo soy, dice, el lirio de los valles. Ella dijo que era lirio. Y dijimos también que daba una impresión que la Sulamita se estaba gloriando, se estaba vanagloriando, porque ella dice, yo soy como el lirio. Pero en el verso 2 vemos que el amado también pensó así de ella. El amado, su amado Salomón. Él estaba de acuerdo con las palabras de la Sulamita. Él estaba de acuerdo con lo que ella había dicho. Yo soy lirio, como el lirio entre los valles. Así que notamos el carácter otra vez del vencedor. El carácter del vencedor. El vencedor tiene un carácter bien formado. Los santos que van creciendo ya van teniendo un carácter formado. Ya no tienen un alto concepto de sí. No tienen un alto concepto de sí. No tienen un concepto fuera de lugar. Los santos que van creciendo ya están de acuerdo con el Señor. Ya están de acuerdo con su Señor. No piensan más, ni tampoco piensan menos de lo que el Señor dice. No piensan más, no tienen un concepto más alto, no tienen un concepto fuera de lugar, no dice lo que Dios no dice de ellos, pero tampoco dice menos. Tampoco dice menos. Ellos asumen la realidad de lo que Dios está haciendo en su vida. Asumen la realidad de lo que Dios está haciendo en su vida por su gracia. Ellos van comprendiendo la gracia de Dios. Ellos van comprendiendo la obra de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios es poderosa y en la medida que nos rendimos va a obrar. En la medida que nos rendimos, el Señor va a obrar en nuestra vida. Y esto es lo importante, lo que el Señor dice de nosotros. Eso es lo importante, lo que el Señor dice de nosotros. Y nosotros estamos de acuerdo con Él. Bueno, vamos a ver en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 7 y verso 8. Efesios capítulo 3, verso 7 y verso 8. El apóstol Pablo también reconoció la gracia de Dios. Le dice, del cual yo fui hecho ministro. Este evangelio de la gracia dice, yo fui hecho ministro, pero dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada
según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué les parece? El apóstol dice que Dios le hizo un ministro de la gracia. Dios le hizo, fue hecho, dice, ministro, para ministrar esa gracia a otro. Y esto dice, según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se vio el apóstol frente a la inmensidad de la gracia. Él se vio muy pequeño frente a la inmensidad de la gracia de Dios. Esta es la humildad de Cristo. Esta es la humildad verdadera, la humildad de Cristo. Pero a la vez el apóstol no dijo, yo soy tan pequeño que no puedo aceptar. No dijo, soy tan pequeño que no puedo aceptar la gracia. No, él aceptó, porque Dios le dio. Me ha sido, dice, dada esta gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios le dio y él aceptó. Esta es humildad. Esta es verdadera humildad de corazón. Aceptar lo que Dios nos da. Aceptar el propósito de Dios. Si Dios nos ha dado un lugar en el cuerpo, tenemos que aceptar. Si Dios nos ha dado un lugar en el cuerpo, tenemos que aceptar. Si es visible o no, tenemos que aceptar con humildad de corazón. Con humildad de corazón. Así tenemos que aceptar. Y rendirnos más al Señor. Porque no podemos decir más de lo que Cristo dice, ni podemos decir menos. No podemos decir más, ni tampoco podemos decir menos. Si el Señor dice que somos lirios, vamos a decir amén. Si el Señor dice así que somos santos lirios, vamos a aceptar. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos capítulo 9, verso 15. Instrumento escogido, dijo Dios. Así fue Pablo. Instrumento escogido, dice. Dios le escogió para llevar, dice, su nombre. ¿Qué le parece? Este era el propósito de Dios, que Pablo lleve el evangelio delante de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Ese fue el propósito de Dios. Pablo no dijo, soy tan pequeño que no puedo ir a predicarle a un rey. No, él predicó la palabra, porque Dios le mandó, Dios le escogió para eso. Para eso Dios le escogió. Colosenses capítulo 1, verso 1. Colosenses capítulo 1 y el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, él fue un apóstol. Esa fue la voluntad de Dios para su vida, que sea el apóstol principal a los gentiles. Ese lugar Dios le dio.
Y él no podía decir menos, si Dios dijo así. Bueno, y así si Dios nos da un lugar, o si Dios declara lo que somos, tenemos que aceptar, siempre dependiente de la gracia. Y vemos la comparación que Salomón hace entre ella y las demás doncellas. Vemos la comparación que hace Salomón entre la Sulamita y las demás doncellas. Y en esta comparación, él hace resaltar la diferencia que él ve entre ella y las demás doncellas. En esta comparación, él hace resaltar la diferencia. Él vio una diferencia entre ella y las demás doncellas. Y así lo compara, dice, como el lirio, dice, entre los espinos. Como el lirio entre los espinos. Ahora, si pensamos en lo natural, el lirio es una flor muy hermosa. El lirio es una flor muy hermosa, que tiene hermosos colores, hermosa fragancia. Es una planta muy delicada, muy hermosa. Sin embargo, el espino es todo lo contrario. El espino es una planta rústica. El espino es una planta rústica, no tiene flor, no tiene fragancia, no tiene hermosura. Así es en lo natural. Bueno, y esta es la comparación, y esta es la diferencia que él ve. Esta es la diferencia que él ve entre ella y las demás. Entonces, hay una diferencia muy grande, dice Salomón, muy grande. Como el lirio entre los espinos. Hay una diferencia muy grande. En todo sentido es diferente. Y así los santos que van creciendo, son diferentes de los demás creyentes. Son más rendidos, son más separados, son más dedicados al Señor. Los santos que van creciendo ya son más separados, más dedicados, más rendidos, buscan más del Señor, son más crecidos, tienen más hermosura, manifiesta más la vida de Cristo. Así que hay diferencia. Hay diferencia entre un creyente que está creciendo y otro que no crece. Hay diferencia. Y vemos que el Señor clasifica a los creyentes por su palabra. El Señor clasifica a los creyentes por su palabra. Esta es la regla de medir. Esta es la regla de medir. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, desde el verso 12.
porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Estos son los legalistas. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ellos se miden, dice, a sí mismos, y se comparan a sí mismos y siempre se encuentran bien. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, no nos gloriaremos desmedidamente o fuera de lugar o más de la cuenta, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, conforme a la regla. Esta es la palabra de gracia. La palabra de gracia es la regla que nos va a medir. Me puede decir, hermano fulano es muy fiel y el otro muy carnal, pero la regla es la palabra. Le pone la regla de la palabra y ahí le va a medir. La misma palabra de verdad le va a medir hasta cuánto está creciendo, cuánto se está rindiendo. La palabra va a medir, porque esta es la regla de medir. Y así el apóstol Pablo pudo ver el estado espiritual de los santos. Dice en 1 de Corintios capítulo 3, verso 1. 1 de Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note cómo Pablo hizo una diferencia también. No podía hablarle como a creyentes espirituales porque eran niños. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y acá presenta 4 pruebas de su niñez. El apóstol Pablo presenta 4 pruebas de su niñez. ¿Por qué él dijo que eran niños? Primero dice, verso 2, os di a beber leche y no vianda. Esta era la primera prueba, que era niño. No podía enseñarle cosas profundas, sino leche nomás. La leche de la palabra nomás. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Acá otra prueba de su niñez. Había celos, contienda. La tercera prueba dice, andáis como hombres. Su manera de andar ya le mostraba su estado espiritual. Andaban como hombres impíos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Acá tenemos la cuarta prueba. Tomaron otro como cabeza y no Cristo. Y con tanta claridad el apóstol Pablo les muestra su estado. Con tanta claridad el apóstol Pablo tenía que mostrarle su estado espiritual. Y así hay diferencia entre creyente niño, el más crecido. Están los niños, los mancebos y los padres. Hay diferencia en el estado espiritual. Hay diferencia en el estado espiritual. No podemos negar. Y el Señor mismo marca esa diferencia. El Señor ve esa diferencia. El Señor clasifica a los santos. En 1 de Corintios capítulo 11. En 1 de Corintios capítulo 11, verso 19. 1 de Corintios capítulo 11, verso 19.
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pleitos, bandos. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Primera de Corintios 11, verso 19. Es preciso que haya entre vosotros disensión, que haya divisiones, bandos, partidarios. No es la perfecta voluntad de Dios, ya sabemos. No es la perfecta voluntad de Dios. Pero las circunstancias se van a presentar. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Ahí se va a notar los que son aprobados, los que son más espirituales. Ahí se va a notar. En medio de la lucha, de la prueba, ahí se va a notar. Porque cuando todo está bien, somos todos espirituales. Cuando todo está bien, somos todos buenitos. Pero cuando viene la lucha, por eso, a veces tiene que venir aún el roce entre hermanos, para que se haga manifiesto, dicen los que son espirituales. El espiritual lleva al Señor, lleva su causa al Señor y ora al Señor y sufre por el Señor. No sufre carnal por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia. Sufre por la causa de su Señor. Y lleva al Señor y deja al Señor. Deja su causa al Señor y el Señor va a pelear. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice. Y no vamos peleando todo cada rato. Pero el Señor sabe defender. El Señor dice que Él mismo encomendó su causa, dice el que juzga justamente. Y eso no hace cualquier creyente. Cualquier creyente no hace eso. Tiene que ser espiritual para sufrir en silencio y llevar su causa al Señor. El carnal habla y quiere justificarse por todos lados y contamina todo, así hace el carnal. Porque no tiene fe. Sí. Un hermano dijo en una predicación, somos rebeldes porque no tenemos fe. Somos desobedientes porque no tenemos fe. Y es verdad. Tenemos fe para confiar y echarnos en el Señor. Por eso hay diferencia entre santo y santos. Y la esposa de Cristo acepta la estimación que hace el amado. La esposa de Cristo acepta la estimación que hace el amado, separándole de los demás creyentes. Él le separa de los demás creyentes. Hace diferencia. Y sin duda, mirando acá la comparación que hace Salomón, sin duda entre las doncellas, habían algunas muy hermosas. Entre las doncellas de Jerusalén, había sin duda algunas que eran también muy hermosas, con hermosas características y así. Pero ellas sobresalían. Y así también entre los santos. Hay aquellos santos que tienen muchas características espirituales muy hermosas. Así entre los santos. Hay aquellos con cualidades espirituales muy hermosas, con hermosos dones, con deseo de las cosas de Dios.
tienen hermosos dones, hermosas cualidades espirituales, tienen hermoso deseo por las cosas de Dios, pero no alcanzan a la esposa, no alcanzan a esta compañía maravillosa que está constantemente rindiéndose al Señor. No alcanzan a esta compañía maravillosa que está rindiéndose constantemente a su Señor. Ella sobresale como el lirio entre los espinos. Así es mi amor entre las doncellas. Note cómo él ve la diferencia. Él distingue a su amada y ve una diferencia muy grande. Vamos a ver en Proverbios 31. En Proverbios 31 y el verso 10. Proverbios 31 y el verso 10. Acá habla de la mujer virtuosa que representa a los santos fieles. Proverbios 31, verso 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ya de entrada le llama mujer virtuosa, con hermosas virtudes divinas. Así son los santos que se preparan. Tienen hermosas virtudes divinas. Y dice, ¿quién la hallará? Esta es mujer, es crecida, es capaz, ayuda idónea, es una mujer, no es una niña. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Sí. Su estima, su valor, el valor que el Señor ve. Y sabemos que todos los santos son de valor, de mucho valor al Señor, todos los santos. Pero ella dice que su estima sobrepasa, así a los ojos del Señor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Son de un valor incalculable. Verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también le alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Versos 28 y 29. Tú sobrepasas, dice. Ella sobrepasa a todas. Muchos hicieron el bien. Hay muchos santos que hacen bien. Muchos santos que se rinden al Señor. Muchos santos que aman al Señor. Muchos santos que desean del Señor. Pero ella dice, sobrepasa a todas. Sobrepasa. Así son estos santos. Por eso el Señor ve diferencia. Por eso el Señor ve diferencia entre estos santos, los santos más crecidos. Hay diferencia. Dice el Salomón, así es mi amor entre las doncellas. Así es mi amor. Acá dice mi amiga, pero es mi amor. Y otra vez vemos que el Señor también hace resaltar el amor, el grado de amor que hay entre un santo y otro santo. Hay diferencia en grado de amor. Entre un santo y otro santo hay diferencia en grado de amor. Todos los santos aman de alguna manera a Jesús. Todos los santos aman en alguna manera al Señor, pero estos santos le aman más. Estos santos le aman más al Señor. Por eso el Señor también puede mostrar mayor amor.
Por eso el Señor le puede llamar mi amor. Le puede llamar mi amor. Ella es su amor. Y así hace resaltar el grado de amor que Él puede demostrarle a estos santos. Él le llama mi amor, indicando el grado de amor que Él puede mostrarle a esta clase de santos. Hay amor superlativo para santos superlativo, dice. Hay amor superlativos para santos superlativos. ¿Qué le parece? Sí. Y así estos santos en toda manera sobresalen. En toda manera. Y si acá en la tierra hay diferencia espiritual entre un creyente y otro, en el cielo también va a ser así. Esta es la justicia del Señor. Si acá en la tierra hay diferencia entre un creyente y otro, en el cielo también va a ser así. Porque esta es la justicia del Señor. Los santos que se han rendido más, que se han dedicado más, que han crecido más. Estos santos van a tener o van a alcanzar lo mejor del Señor, los que han crecido más, se han rendido más. Así que en el cielo va a haber diferencia. Los que han alcanzado menos tendrán menos, y los que han alcanzado más van a tener más. Va a haber diferencia. Los que han alcanzado menos del Señor acá en la tierra van a tener menos. Los que han alcanzado más van a tener, allá también van a tener más. Por eso hay filas en la iglesia. Por eso va a haber fila en la iglesia. Y vamos a comparar la primera fila con la segunda fila, porque hay diferencia. El apóstol Juan vio diferencia. En Apocalipsis capítulo 4, verso 4, vamos a comparar Apocalipsis capítulo 4, verso 4, la primera fila, con Apocalipsis capítulo 7, verso 9, la segunda fila. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, que es la segunda fila. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en su cabeza. Note la primera fila, note la diferencia. Vamos a comparar la diferencia. Dice que estos eran ancianos. Estos eran ancianos. Y vi sentado, dicen los tronos, a 24 ancianos. Y así los que van a reinar con Cristo son santos completamente crecidos. Los que van a reinar con Cristo van a ser santos completamente crecidos. Ancianos. Vestido, dice, de ropas blancas. Siempre dice el hermano José que va a ser una ropa blanca muy brillante, dice. Muy brillante. Y hay una palabra que diferencia. Y dice con corona de oro en su cabeza. Note que estas tienen también corona de oro. Vamos a comparar en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Ellos van a estar delante del trono como si fuese el público.
delante del trono. Ellos van a ser el público. Y estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No tienen coronas. No tienen corona, tienen palmas. Y esta dice que son una gran multitud. Una gran multitud. Tampoco tienen tronos. Tampoco tienen tronos. Ellos están delante, dice, del trono. También vemos la diferencia en la alabanza. Vamos a ver la diferencia que hay entre la primera fila y la segunda fila en la alabanza. Capítulo 4, verso 9. Capítulo 4, verso 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice que los ancianos se postran delante del Señor y adoran y echan sus coronas y así alaban al Señor. Unos adoran y otros alaban. Y así. La alabanza. Y muy rica la alabanza. Y vamos a comparar en el capítulo 7, verso 10, la alabanza de la segunda fila. La alabanza de la segunda fila, capítulo 7, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alaban al Señor por la salvación, ¿no? Hasta ahí es su comprensión. Hasta ahí es su comprensión, y eso no. Pero los vencedores tienen una alabanza más espiritual. Verso 11. Y todos los ángeles estaban alrededor en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo se une para alabar. Pero muy rica la alabanza de los vencedores, muy espiritual. Bueno, así que vemos cómo Dios ve, porque esta es la justicia del Señor. Va a haber filas, porque esta es la justicia del Señor. No puede ser que santos que no se rindieron al Señor van a alcanzar lo mejor. No. Por eso va a haber también diferencia. Lo que alcanzamos acá, vamos a tener también allá. Y así dice mi amor entre las doncellas. Verso 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ahora ella hace la comparación. Ya está haciendo una comparación también del amado. Y como dijimos, la comparación del amado, la comparación que el amado hace de ella es mucho más elevada. Y sin duda es así. Lo que él dice de ella es mucho más profundo, más elevado que lo que ella dice de él.
Y así cuando miramos en lo espiritual, lo que dice el Señor, sus pensamientos hacia nosotros, sus pensamientos, su propósito, su deseo hacia nosotros es mucho más elevado, mucho más espiritual, mucho más profundo. A veces parece que no entra en nuestra mente, porque los pensamientos, los propósitos, los deseos de nuestro amado son muy profundos, muy elevados, muy espirituales. Sí. Son cosas muy espirituales que no podemos entender con la mente natural. El Espíritu Santo tiene que revelar. El Espíritu Santo nos tiene que revelar. En la medida que nos revela, vamos comprendiendo más y más. Por eso, esto supera, podemos decir, nuestra comprensión. Lo que nosotros comprendemos del Señor supera mucho. Pero lo importante, como dijimos hasta ahora, lo importante que ella está aprendiendo a expresar lo que es su amor. Es muy importante. Que ella está aprendiendo a expresar lo que es su amor. Tal vez con palabras sencillas. Con palabras sencillas y así. Pero lo importante es que ella está aprendiendo a expresar lo que ella comprende de su amor. Aprende a expresar su experiencia con el amado. Su experiencia, la que ella va experimentando de él. Sí. Y así también nosotros, en alguna manera, en alguna medida tenemos que aprender a expresar lo que es Cristo para nosotros. Tenemos que ir aprendiendo a expresar lo que es Cristo. Y ella acá le compara, dice como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. ¿Qué les parece la comparación? Como el manzano entre los árboles silvestres. Y el manzano en esa parte no es como nosotros pensamos o como el manzano que nosotros conocemos. El manzano en esta parte del mundo es más bien como, comparando, es como el mango, como la planta de mango. El mango es una planta que da sombra. Sí. Tiene muchas ramas, muchas hojas, y así, y da sombra, abundante sombra. Y en su tiempo el mango produce fruto. En su tiempo produce fruto y podemos agarrar y podemos comer. Así que en todo sentido podemos decir que es un árbol muy beneficioso. Nos da sombra y nos da fruto. Es muy beneficioso, porque nos da sombra y también nos da fruto. Ahora, comparando un árbol silvestre, si comparamos un mango con un árbol silvestre, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Porque un árbol silvestre generalmente no da sombra, ni produce fruto, no produce abundante fruto. Bueno, y esta es
la comparación que ella hace, y otra vez, haciendo resaltar la diferencia. Otra vez ella hace resaltar la diferencia que hay entre su amado y los jóvenes, dice. Hay una gran diferencia, dice, entre mi amado y los jóvenes. Porque mi amado, dice, es como el manzano, me da sombra y también me da fruto. Sin embargo, los jóvenes no, dice, son como los árboles silvestres. ¿Qué le parece la comparación que ella hace? Y así es cuando vamos comprendiendo lo que es Cristo, cuando nosotros vamos comprendiendo lo que es el Señor Jesucristo. Cuando vamos experimentando lo que Cristo es. Cuando andamos con el Señor y vamos experimentando lo que Cristo es. Ahí vemos la diferencia. Ahí vemos la diferencia. Ahí aprendemos que lo que Cristo realmente es. En lo natural, cuando uno camina en calle así de tierra y a pleno sol, cuando uno tiene que caminar unos cuantos kilómetros, calle de tierra y hay mucho sol, hace mucho calor, lo primero que queremos encontrar es una sombra. Lo primero que queremos encontrar va a ser una sombra. Porque ya caminamos a pleno sol y queremos una sombra para quedar y reposar, descansar. Bueno, y así también cuando estamos en la lucha. A veces estamos en la lucha, en la prueba, como a pleno sol. Entramos en la lucha, en la prueba, en la dificultad y estamos ahí como a pleno sol. Y ahí deseamos realmente ese reposo. Ahí es donde más parece que deseamos el reposo, el refrigerio que nos da el Señor. Ahí encontramos, corremos al Señor y ahí encontramos. Corremos al Señor y ahí encontramos consuelo, reposo, alivio. Ahí encontramos descanso en el Señor. En los brazos de nuestro amado encontramos reposo, descanso. Y qué hermoso, qué refrigerio nos da estar en los brazos de nuestro amado. Y ahí valoramos más a nuestro amado. Cuando experimentamos su consuelo, cuando experimentamos su consuelo, cuando experimentamos el reposo que Él nos da, el descanso, el refrigerio que Él nos da, ahí le valoramos más a nuestro amado. Y ahí nos damos cuenta que Él es mejor. Ahí nos damos cuenta que el Señor es mejor que cualquier otra cosa a donde podamos correr o ir. El Señor es mejor a cualquier otra cosa que nosotros podamos ir. Vamos a ver la experiencia de Israel. La experiencia de Israel cuando salió de Egipto, en Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 22. Éxodo capítulo 15, verso 22.
Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Ahora ya salen al desierto, y ahí se va a presentar la lucha, la necesidad. Salieron al desierto y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué les parece? Caminando por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Llegaron ahí, parece que va a tomar esa agua con deseo. Pero eran, dice, amargas. Eran aguas amargas. Y no negamos que hay luchas así. Hay luchas, hay pruebas que son verdaderamente amargas. Hay circunstancias difíciles que pasamos que no podemos negar que son amargas. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol. Echa el árbol, dice, en el agua, se va a endulzar. Y este árbol representa al Señor Jesucristo. Este árbol representa al Señor Jesucristo. Esta era la solución. Hay que echar el árbol en las aguas. Hay que permitirle al Señor entrar en su prueba, en su lucha, en su dificultad. Hay que permitirle al Señor entrar. Hay que ir al Señor. Porque Él sufrió la amargura de la cruz. Él ya sufrió para que nosotros no suframos, para darnos refrigerio, para darnos la solución. Él ya sufrió. Y dice, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Sí. Y así, la solución es Cristo para todos nuestros problemas, circunstancias. La solución es Cristo, pero a veces no vamos a Él. No corremos a Él. Sin embargo, la sulamita cuenta su experiencia y ella dice, bajo la sombra del deseado me senté. Note que ella está contando su experiencia. Ahí me senté, dice, bajo la sombra del deseado. Me senté. Aproveché, dice, de ese descanso, de esa sombra, aproveché. De ese reposo, de ese refrigerio, aproveché. Ahí me senté, dice, bajo la sombra del deseo. Corrió a su amado. Tenemos que correr al amado. Allá hay reposo. Ahí hay refrigerio, ahí hay descanso. Y ahí vamos para echar nuestra carga, nuestra lucha. Y ella dice, bajo la sombra del deseado me senté. Y también dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. También comí su fruto, dice. ¿Qué le parece? Aprovechó también del alimento. Aprovechó también del alimento. Y así el Señor nos da sombra, nos da refrigerio y también nos alimenta. Como dice Pablo, nos alimenta y nos cuida, dice. El Señor nos da reposo, nos da refrigerio y también nos alimenta. Nos sustenta y nos cuida, dice Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo y la iglesia. Así hace Cristo con lo suyo, dice. Nos sustenta, nos da alimento y nos cuida. ¿Qué le parece? Pero nosotros tenemos que correr a Él. Tenemos que correr al Señor. Y ahí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. Vamos a encontrar la sombra del deseado. La sombra del deseado. Y también vamos a encontrar en Cristo alimento. Vamos a encontrar en Cristo alimento que necesitamos. Y vamos a comer. Dice la Sulamita, su fruto fue dulce, dice, a mi paladar. Su fruto fue dulce. ¿Cómo podía saber que ese fruto era dulce? Porque comió. Ella comió, gustó de ese fruto. Y dice, su fruto es dulce. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra del Señor. Y más cuando estamos en lucha, cuando estamos en prueba, qué hermosa es la palabra. Qué fiel es el Espíritu Santo para traernos la palabra justa, la palabra que necesitamos para tomar nueva fuerza. Su fruto, dice, fue dulce, dulce mi paladar. Vamos a ver en Apocalipsis la experiencia de Juan. En Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10. Y el verso 8 y 9. La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y así es la palabra. Para la vieja creación es amarga, pero para la nueva creación es dulce. La palabra es dulce, siempre es dulce. Para la nueva creación. Ese es su alimento luego. Por eso la palabra es dulce. Dice David: dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel, dice a mi boca. ¿Qué les parece? Así es cuando encontramos la palabra, la delicia. Cuando encontramos en la palabra el alimento, la fuerza, la vitalidad que necesitamos. La palabra llega a ser dulce. Salmo 119, verso 103. Salmo 119, verso 3. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La miel es dulce, pero ella dice el salmista, más que la miel. ¿Qué le parece? Y así, cuando escuchamos la palabra, cuando estamos rendidos a la nueva creación, para la nueva creación es dulce, muy dulce la palabra. Sí. Más que la miel. Es la palabra de Dios, nuestro alimento, nuestra fuerza. La fuerza que necesitamos, la vitalidad. Todo lo que necesitamos encontramos en la palabra. Por eso tenemos que correr a la sombra del deseo. Vamos a encontrar todo en Cristo. Todo en Cristo. Por eso dice la Sulamita que su amado era como el manzano.
Y ella dice también, entre los jóvenes, como el manzano, dice, entre los árboles silvestres, así es mi amado, entre los jóvenes. Y los jóvenes acá nos habla de las cosas mejores que ella podría encontrar en el mundo, de las atracciones u otra cosa que ella podría encontrar en el mundo. Pero ella dice, mi amado es mejor. Nada se puede comparar a mi amado. Nada se puede comparar, dice ella, a mi amado. Porque mi amado es como el manzano. Me da sombra, me da su fruto. En su tiempo me da su fruto, me da alimento, me sustenta, me cuida. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a tomar un